¿Conoces ese momento en el que imaginas cosechar los frutos de toda una vida de trabajo duro? A los 70, tras vender mi empresa por una fortuna, creí que mi fiesta de jubilación sería un brindis por la libertad, los logros y la paz que había soñado. Pero, para mi sorpresa, esa copa de champán contenía mucho más que burbujas doradas. Escondía un plan siniestro. Lo que debería haber sido una celebración se convirtió en el escenario de una inimaginable traición familiar. Entre risas y saludos, comprendí que la avaricia puede convertir incluso a los parientes más cercanos en enemigos, y que la ambición desenfrenada puede llevar a alguien a planear un intento de asesinato en su propia casa. Y lo más aterrador, esta conspiración surgió de la misma persona a la que más había ayudado en mi vida. Pero antes de que piensen que esto es solo otra historia de injusticia, déjenme decirles, subestimar a una anciana es un error fatal. Cuando todos esperaban que fuera la víctima, elegí ser una estratega. Convertí el veneno en venganza silenciosa y lo que parecía un final se convirtió en el comienzo de una nueva etapa marcada por una justicia inesperada. Hoy os voy a contar cómo la copa de champán de mi fiesta reveló el precio de la avaricia, cómo descubrí cada detalle de la conspiración que querían imponerme y, lo más importante, cómo le di la vuelta a la tortilla de una manera que nadie jamás hubiera imaginado. Mi fiesta de jubilación debería haber estado llena de alegría. Al fin y al cabo, no todos los días alguien vende su empresa por una fortuna y reúne a amigos y familiares para brindar. La casa se llenó de sonrisas, abrazos y felicitaciones, mientras el champán tintineaba en medio de una animada conversación. Pero tras las miradas, había algo que aún no sabía. Una conspiración estaba a punto de convertir esa noche en un escenario de suspense. Mi nuera, siempre tan impecable y aparentemente dedicada, parecía radiante en su papel de anfitriona. Flores, mantelería elegante, una mesa perfectamente puesta, todo digno de un evento sofisticado, pero su excesivo celo despertó en mí una discreta sospecha. Conociendo su impaciencia incluso con las tareas más sencillas, su repentino compromiso me pareció más manipulación psicológica que afecto genuino. Mientras los invitados charlaban animadamente, noté un detalle que lo cambiaría todo. Jessica, mi nuera, se acercó a la mesa de champán con una botellita en la mano. Su mirada se movía de un lado a otro, como si temiera ser descubierta. Fue entonces cuando comprendí la traición familiar que se gestaba ante mis ojos, silenciosa y cruel, oculta tras un gesto aparentemente banal. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. No me lo imaginaba. Había vaciado el contenido de la jarra en un recipiente específico. Y no era una copa cualquiera. Era la mía, marcada por una pequeña muesca en el borde que solo yo reconocía. El mensaje era claro. Esta bebida tenía algo más que el sabor festivo del champán. Las ganas de gritar, de exponer la conspiración en ese mismo instante eran abrumadoras. Pero la vida me ha enseñado que, a menudo, la venganza silenciosa es la más poderosa. En lugar de reaccionar, decidí observar. Mantuve la expresión serena, como si no hubiera visto nada, pero en mi interior una certeza me golpeaba. Un intento de asesinato estaba en marcha, alimentado por la ambición desmedida de quienes no soportan esperar el momento natural de la herencia. El destino, sin embargo, tiene una predilección por la ironía. Cuando mi nuera se acercó, fingiendo preocupación y ofreciéndome la copa, aproveché una distracción y la cambié. Discretamente puse la copa envenenada en manos de Helen, la madre de Jessica, quien parecía perdida en medio de la fiesta. Sin darse cuenta de lo que sucedía, se llevó el champán a los labios, comentando minutos después su sabor diferente. En poco tiempo, la escena se convirtió en una pesadilla. Helen empezó a sentirse mal, convulsionando en el suelo de mármol de mi cocina. El pánico cundió entre los invitados, se oyeron gritos y llamaron a los paramédicos. Y yo, arrodillado a su lado, solo podía pensar. Este destino no era para Helen, era para mí. Jessica entonces realizó su actuación más convincente. Gritó, lloró y suplicó ayuda, como si solo fuera una hija desesperada ante el sufrimiento de su madre. Pero había un detalle que la delataba.
El terror en sus ojos no se debía solo a lo que le estaba sucediendo a Helen, sino al descubrimiento de que su arma había fallado. Su máscara de esposa devota y nuera obediente comenzaba a resquebrajarse. En ese momento, en medio del caos, supe una cosa con certeza. Esa fiesta no solo era un hito en mi jubilación, sino también la revelación de que tenía enemigos dentro de mi propia familia. A partir de ese momento, ya no había lugar para la ingenuidad. Subestimar a la anciana sería el mayor error de sus vidas y también el comienzo de mi respuesta calculada. En ese torbellino de gritos y carreras necesitaba mantener la calma. Fingir normalidad era la mejor manera de protegerme y ganar tiempo. No tenía sentido acusar a Jessica allí, delante de tantos ojos, sin pruebas. Lo que podría parecer una queja legítima podía distorsionarse como la histeria de una anciana. Y lo sabía. En una conspiración bien urdida, incluso la víctima puede convertirse en la culpable. Mientras los paramédicos se llevaban a Helen, observé atentamente cada uno de sus gestos. Michael, mi hijo, parecía conmocionado, pero no lo suficiente como para convencerme de su inocencia. Había algo en sus ojos, un destello de complicidad con su esposa, que delataba que se trataba de algo más que un simple accidente aislado. Era como si estuviera viendo, en tiempo real, cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Entonces decidí adoptar la estrategia que siempre me había salvado en los negocios, hacer como si nada. Sonreí, agradecí a los invitados su presencia y fingí calma. Pero por dentro, mi mente corría como un tablero de ajedrez, anticipando las jugadas. No solo sospechaba, sino que ya estaba seguro de que había un plan mayor en marcha, uno que involucraba traición familiar y avaricia. Jessica, en su actuación, buscó posicionarse como víctima junto a su madre fallecida. Lloró, pero su cuerpo delataba tensión. Le temblaban las manos, su mirada se movía con cautela, su tono de voz subía y bajaba de forma demasiado ensayada. Ya había visto este tipo de manipulación psicológica en salas de juntas y en negocios, cuando alguien intenta controlar la narrativa a toda costa. Michael, por su parte, se mantuvo más reservado. Cada vez que me miraba, parecía evaluar si creía su versión. Sus ojos buscaban en los míos una confirmación, alguna señal de que me estaban engañando. Pero el silencio, en este juego de ingenio, era mi mejor arma. Mientras ellos luchaban por mantener las apariencias, yo ya estaba preparando mi estrategia de venganza silenciosa. Cuando volvimos del hospital esa noche, me di cuenta de que mi casa ya no era mi refugio. Se había convertido en el escenario de un intento de asesinato. Y peor aún, todo había sido planeado dentro de mi propia familia, por quienes más deberían haberme protegido. Era como si las paredes ahora albergaran secretos susurrados, cargados de ambición desenfrenada y el deseo de una herencia millonaria. Con cada gesto calculado de Jessica y cada palabra mesurada de Michael, me convencía de que había mucho más detrás del envenenamiento. No era solo un impulso, sino una conspiración bien planeada. No solo querían eliminarme, querían reemplazarme, silenciarme y tomar el control de todo lo que había construido. Era como si yo no fuera más que un obstáculo incómodo en el camino de su fortuna. Lo más doloroso, sin embargo, no fue la amenaza en sí. Fue descubrir que el amor que creía existente había sido corroído por la avaricia. Darme cuenta de que mi propio hijo podría estar involucrado en esta trampa descubierta fue como sentir una puñalada invisible, lenta y segura. El veneno no solo estaba en la copa de champán, sino en el corazón de la persona en quien más confiaba. Y fue en ese momento que tomé la decisión. No dejaría que el dolor me paralizara. Si querían subestimarme por ser una mujer de 70 años, descubrirían el precio de esa decisión. No era la primera vez que intentaban derribarme, pero quizás era la primera vez que estaban a punto de aprender que la justicia inesperada puede venir de las manos de quienes menos esperan. Para comprender la profundidad de esa conspiración, hay que mirar atrás. Mi vida nunca fue fácil, pero aprendí desde muy joven que la disciplina y la valentía abren el camino donde muchos se rinden. Tras la muerte de mi esposo, fue en el despiadado mundo empresarial donde encontré la fuerza para resurgir. Creé, desde cero, una consultora que terminó valuada en millones. No fue suerte,
Fue perseverancia. 15 años después, esa empresa se había convertido en mi legado. Cuando finalmente la vendí por $23 millones, sentí que cerraba un círculo. El sabor de la victoria era dulce, pero no imaginaba que ese mismo dinero sería la carnada para la traición familiar. La avaricia es así. No pregunta si lo necesitas, simplemente despierta en los demás el ansia desmedida de poseer lo que nunca lograron. Michael, mi único hijo, siempre tuvo oportunidades que jamás soñé. Estudié mucho, él asistió a las mejores escuelas. Trabajaba sin descanso, él creció en la comodidad. Sin embargo, me di cuenta de que su vida adulta se había vuelto inestable. El estudio de arquitectura apenas se mantenía a flote, y las deudas se escondían bajo una fachada de estatus. La fachada de éxito se sostenía con tarjetas de crédito vencidas. Jessica, su esposa, era la otra cara de este castillo de ilusiones. Su joyería nunca generó ganancias reales, pero vivía como si hubiera heredado millones. Autos importados, viajes, ropa de diseñador, todo financiado con dinero inexistente. Su matrimonio parecía más una sociedad sostenida por las apariencias que una verdadera sociedad. ¿Y adivinen a quién llamaban siempre para apagar los incendios? A mí. Cada súplica de ayuda estaba salpicada de lágrimas o emotivos discursos sobre la familia. Ya había pagado parte de su casa, la educación de su nieta, y los había rescatado incontables veces. Pero en lugar de gratitud, recibí una conspiración. Como dice el dicho, si alimentas a un lobo, no te sorprendas si un día intenta devorarte. Al revisar mis estados de cuenta, me di cuenta de que, en 5 años, más de $200,000 habían salido de mi cuenta y habían invertido en su cómoda vida. No eran préstamos, eran regalos, al menos así lo veía yo. Pero para Michael y Jessica, estas sumas eran consideradas como adelantos de una herencia. Como si mi vida tuviera fecha de caducidad y ellos solo estuvieran esperando a disfrutar de los frutos. Esta constatación me destrozó. El amor de mi madre, que siempre me había impulsado a ayudar, ahora parecía haberse transformado en una justificación para la avaricia. El intento de asesinato con esa copa de champán no había surgido de la nada. Era la culminación de años de manipulación psicológica y ambición desenfrenada. No solo querían el dinero, querían mi ausencia. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de lo peligroso que puede ser envejecer para quienes solo ven números. No es la edad lo que nos hace vulnerables, sino la forma en que algunos intentan reducirnos a números. Sin embargo, subestimar a una mujer mayor como yo sería el mayor error que Michael y Jessica habrían cometido, porque aprendí a transformar las heridas en fuerza y el dolor en estrategias. Y así, en el silencio de aquel amanecer posterior a la fiesta, comprendí que no era solo mi fortuna lo que estaba en juego. Era mi dignidad, mi libertad e incluso mi vida. Si estaban dispuestos a conspirar contra mí, tendría que ir más allá. Investigar, descubrir cada detalle y preparar el giro que cambiaría el destino de esta familia para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara el siguiente paso de la conspiración. Michael y Jessica, entre discursos de preocupación y preocupación, comenzaron a insistir en una idea aparentemente inocente: que me mudara a una residencia de ancianos de lujo llamada Mansión Sunset. Describieron el lugar como un resort de ensueño, con spa, piscina y actividades culturales. Pero a mí, esa invitación me sonó a una frase encubierta. Con cada discusión, me di cuenta de que había manipulación psicológica en juego. Usaban palabras dulces como seguridad y bienestar, pero tras ellas se escondía una clara intención: alejarme de mi hogar, de mi mundo y, sobre todo, del control sobre mi herencia millonaria. Cuando alguien insiste demasiado en tomar decisiones por el otro, casi siempre es porque tiene algo que ganar. Jessica fue más allá. Trajo folletos, fotos e incluso testimonios de residentes supuestamente felices. Mostró mujeres sonrientes jugando a las cartas, hombres haciendo aeróbic acuático y paisajes verdes que evocaban el paraíso. Pero yo sabía leer entre líneas. No se trataba de calidad de vida,
sino de ponerme en una situación donde fuera más fácil alegar incompetencia y tomar posesión de mi propiedad. El momento culminante llegó cuando mencionaron la necesidad de firmar un poder notarial. Según ellos, era simplemente un detalle burocrático para facilitar decisiones financieras y médicas. Ahora bien, cualquiera que entienda el valor de una firma comprende el peso que conlleva. Una sola pluma podría transferir años de trabajo a las manos equivocadas. No era preocupación, era conspiración. Y por si fuera poco, pronto descubrí que Michael había estado haciendo pagos sospechosos a un psiquiatra corrupto, el Dr. Steinberg. Especialista en diagnósticos para personas mayores, este médico tenía fama de adaptar los diagnósticos a los intereses de la familia. En otras palabras, con un solo cheque me declaró mentalmente incompetente. Ahí estaba la pieza que faltaba en el rompecabezas. Entonces comprendí la profundidad de la trama. No se trataba de un simple intento de asesinato aislado con una copa de champán. Era un plan continuo, construido por etapas, como alguien que cava una tumba en silencio. Primero, el envenenamiento. Luego, el aislamiento en un manicomio de lujo. Y finalmente, la pérdida total de autonomía mediante documentos e informes manipulados. Este descubrimiento me llenó de una mezcla de ira y claridad. Ira al ver a mi propio hijo atrapado en una trampa revelada, pero claridad porque finalmente vi todo el plan. La avaricia, las deudas ocultas y la ambición desenfrenada eran el motor de esta máquina. No solo querían mi fortuna, sino que querían borrarme de la historia como si fuera un peso muerto. En ese momento, decidí que jamás pondría mi nombre en ningún papel sin antes cambiar las tornas. Si estuvieran dispuestos a internarme como si fuera un objeto desechable, usaría esa misma confianza en su contra. A veces, la mejor venganza silenciosa es hacer creer a tus enemigos que están ganando. Y así fue que, con una sonrisa serena y palabras mesuradas, acepté saber más sobre Sunset Manor. Fingí interés, asentí y memoricé cada detalle. Creían tener la situación bajo control, pero no se dieron cuenta de que simplemente me estaban ofreciendo todas las pruebas de su propia conspiración. Tras comprender la magnitud de la conspiración, comprendí que no bastaba con permanecer alerta. Necesitaba pruebas. La sospecha no bastaba. Si de verdad quería frustrar este intento de asesinato silencioso, tendría que actuar como siempre lo había hecho en el mundo empresarial, con estrategia, cautela y aliados de confianza. Así fue como decidí contactar a mi abogado, David Hartwell. David era más que un profesional. Me había acompañado en momentos cruciales de mi vida. La fundación de mi empresa, su crecimiento, la venta millonaria. Si alguien podía ver más allá de las apariencias y proteger mis bienes, ese era él. Le conté lo del champán, la manipulación psicológica, la insistencia en firmar un poder notarial. Me escuchó en silencio y simplemente dijo: «Tenemos que actuar con rapidez». Siguiendo sus consejos, empecé por lo básico: reforzar la seguridad de mi casa. Instalé cámaras, alarmas y sensores, como si protegieran no solo mi casa, sino también mi propia vida. Con cada clic de la cerradura, con cada lente que apuntaba a una esquina, sentía que reconstruía mi territorio. Su avaricia no tendría fácil acceso a mis puertas, pero la protección física no era suficiente. Necesitaba información para confirmar mis sospechas. Fue entonces cuando recurrí a Patricia, una investigadora privada que había trabajado conmigo en auditorías corporativas. Inteligente, discreta y perspicaz, tenía la capacidad de descubrir en cuestión de días lo que tardaría meses en revelarse en un tribunal. Le pedí que investigara las finanzas de Michael y Jessica. Mientras Patricia seguía la pista del dinero, ocurrió lo inesperado. Helen, la madre de Jessica, llamó a mi puerta. Aún frágil por el envenenamiento, decidió contarme su historia. Dijo que recordaba haber visto a su hija revolviendo una olla pequeña cerca de los cuencos. Le temblaba la voz, pero su sinceridad era clarísima. Fue la confirmación que necesitaba de que no era solo mi propia paranoia. Por si fuera poco, Patricia sacó a relucir la pieza que faltaba: el descubrimiento de una póliza de seguro de vida que Jessica había contratado a mi nombre. $500,000, con ella como beneficiaria.
Ahí estaba el vínculo entre el intento de envenenamiento y la ambición desenfrenada. No se trataba solo de una herencia millonaria. Se trataba de una ganancia inmediata, si el veneno había surtido efecto. Reuní cada prueba en un expediente organizado por David. Fotos, documentos, registros bancarios, el informe de Helen, todo con fechas y descripciones. Era como armar un rompecabezas oscuro, donde cada pieza revelaba con mayor claridad la conspiración que intentaban ocultar. Cada página de ese expediente era un arma silenciosa que podía usar en el momento oportuno. En este proceso aprendí algo importante. Ante la traición familiar es peligroso luchar solo. Se necesitan aliados, personas que no se dejen engañar por sonrisas falsas ni discursos de preocupación. Fue mi red de apoyo, un abogado, un investigador e incluso la madre de mi nuera, quien me dio el valor para seguir adelante. Así que, con pruebas en la mano y aliados de mi lado, decidí que no era momento de una confrontación directa. Era hora de esperar. Porque, como en cualquier partida de ajedrez, la victoria no es de quien se apresura, sino de quien mueve la pieza correcta en el momento oportuno. Y mi siguiente movimiento estaba a punto de convertir la vida de Michael y Jessica en una pesadilla sin vuelta atrás. Había llegado el momento de dejar que la venganza silenciosa tomara forma. Con el expediente en la mano, sabía que no había necesidad de apresurarse. Solo tenía que hacerles creer que tenían el control. Así que acepté participar en su acto. Acepté firmar el papeleo, sonreí ante el plano de Sunset Manor e incluso expresé mi gratitud. Lo creyeron. Subestimar a una anciana fue el error que sellaría su destino. En la siguiente cena, Michael trajo un montón de documentos. Jessica, emocionada, me explicó cada detalle como si fuera una ejecutiva cerrando un trato millonario. Fingí interés, hice preguntas y elogié su preocupación por mí. En mi interior, calculaba cada paso. Esta escena no se trataba de preocupación, sino de conspiración, y estaba a punto de cambiar las tornas. El momento clave fue la firma del poder notarial. Michael, en voz baja, dijo que me protegería de la tediosa burocracia. Jessica añadió, enfatizando que era solo un detalle. Lo que no sabían era que esos documentos eran falsos, cuidadosamente preparados por mi abogado estratégico. Con mi firma, obtuvieron el control de una cuenta de $1. Mientras celebraban con anticipación, el reloj de la justicia empezó a sonar. En perfecta sincronía, sonó el timbre. No esperaban visitas, pero yo sí. Al abrir la puerta, 2 policías estaban frente a mí, acompañados por un investigador. Michael y Jessica se miraron confundidos, sin darse cuenta de que la trampa se había cerrado sobre ellos. Las autoridades presentaron los resultados de las pruebas. La copa de champán contenía veneno letal, el mismo que había provocado el desmayo de Helen. Jessica intentó mantener una apariencia de inocencia, pero sus ojos delataban pánico. Fue una justicia inesperada llamando a la puerta, sacando a la luz la macabra trama que había permanecido oculta hasta entonces. Para colmo, la policía reveló la póliza de seguro de vida que Patricia había descubierto. El documento mencionaba a Jessica como beneficiaria directa de $500,000 en caso de mi fallecimiento. Michael, atónito, miró a su esposa como si viera por primera vez el abismo en el que estaba a punto de caer. Era el retrato de una familia en ruinas, desmantelada por su propia ambición. En ese momento decidí hablar. Con voz firme, le dije que había visto a Jessica envenenar mi copa de champán, pero que yo había cambiado las copas a propósito. La sorpresa en su rostro fue inmediata. No había forma de negarlo. El peso de la verdad cayó como un martillo sobre el silencio de la sala, y Michael, impotente, comprendió que su complicidad también saldría a la luz. Jessica estaba esposada allí mismo, intentando aún aparentar inocencia. «Esto es un error, se lo está inventando todo», gritó, pero no había escapatoria. Las pruebas hablaban por sí solas. Lo que empezó como un intento de asesinato, disimulado entre sonrisas y brindis, terminó en una derrota pública, donde la codicia se manifestó con toda su crueldad. Michael, sin esposas pero con el rostro destrozado, se quedó atrás. Sabía que la investigación lo perseguiría a continuación, y yo
Al contemplar esa escena, comprendí que mi mayor victoria no fue solo sobrevivir al veneno, sino convertir la trampa descubierta en justicia. El juego había cambiado y yo era el único que seguía en pie. La caída de Jessica fue rápida e inevitable. En cuestión de semanas, el caso avanzó con fuerza, reforzado por las pruebas del envenenamiento, el seguro de vida y los testimonios. El veredicto no se hizo esperar. 15 años de prisión por intento de asesinato. La nuera asesina, que una vez intentó hacerse pasar por la anfitriona perfecta, era ahora un número más en el sistema de justicia penal. Michael, por su parte, no salió ileso. Aunque intentó distanciarse de los cargos de envenenamiento, su complicidad en la conspiración quedó clara. Las transferencias financieras, los pagos al psiquiatra corrupto, la presión para firmar el poder notarial, todo indicaba una implicación directa. El tribunal fue claro: 3 años de prisión por conspiración, además de la pérdida de la poca confianza social que aún conservaba. Fue doloroso presenciar esta ruina. Como madre, una parte de mí aún buscaba al niño que una vez me trajo flores del jardín. Pero aquí estaba un hombre destrozado por su propia ambición, que eligió el camino de la avaricia en lugar de la gratitud. Se hizo justicia inesperada, pero dejó cicatrices imborrables. Y por si fuera poco, las deudas ocultas salieron a la luz con brutalidad. El banco embargó la lujosa casa, los autos fueron confiscados y los acreedores comenzaron a llamar a las puertas de una familia ya devastada. Todo lo que habían buscado obtener mediante la traición familiar se les escapó de las manos, dejando solo la vergüenza pública y la amarga sensación de fracaso. En prisión, Jessica se convirtió en el blanco de miradas y comentarios. La esposa refinada, que hacía alarde de sus joyas, era ahora solo una reclusa más que intentaba sobrevivir tras las rejas. Su imagen de poder y glamour se derrumbó como un castillo de naipes al viento. Al fin y al cabo, el precio de la avaricia siempre llega, y para ella, llegó en forma de barrotes de hierro. Michael, tras menos tiempo en prisión, recibió una sentencia más leve, pero su reputación quedó destrozada. Sus colegas lo rechazaron, sus clientes desaparecieron y el estudio de arquitectura cerró. El hombre que soñaba con ser respetado se hizo conocido no por su trabajo, sino por ser cómplice de un macabro complot contra su propia madre. Ver a mi familia en ruinas no me trajo alegría, sino una dura lección. A veces la justicia no tiene el dulce sabor de la victoria, sino el amargo sabor de la realidad. No solo fui una víctima que sobrevivió a un intento de asesinato, también fui una madre que tuvo que afrontar el colapso de su propio hijo. Eso fue lo más difícil de soportar. Por otro lado, sentí un alivio silencioso. El sistema funcionó, la verdad salió a la luz y no tuve que ceder ante su manipulación psicológica. La trampa que me tendieron les había salido mal a los mismos artífices de la conspiración, y en este foro había salido victorioso, aunque emocionalmente herido. En ese capítulo, comprendí que la vida a veces es dura para quienes se dejan llevar por una ambición desmedida. Y que, por muy doloroso que sea, hay momentos en los que es necesario ver cómo se desmoronan los lazos de sangre para salvarse. El colapso de esa familia no fue solo suyo. También fue la liberación de mi propia historia. Tras la tormenta, llegó la calma. Con Michael y Jessica fuera de escena, por fin pude respirar sin sentir el peso constante de la conspiración que se cernía sobre mi vida. Mi hogar, una vez transformado en escenario de un intento de asesinato, volvió a ser mi refugio, y cada detalle de mi rutina, desde los desayunos en silencio hasta las tardes en el jardín, adquirió una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Fue durante este periodo que Helen, la madre de Jessica, se convirtió en una presencia inesperada en mi vida. El destino, con su ironía, convirtió a la víctima de envenenamiento accidental en mi mayor aliada. Entre cafés y largas conversaciones, forjamos una amistad basada no solo en el cariño, sino también en el dolor compartido de ser traicionadas por quienes se suponía debían protegernos. En su compañía, descubrí que incluso las tragedias pueden forjar lazos preciosos. Otra sorpresa me llegó de Emma, mi nieta.
Alejada de sus padres, acudió a mí con lágrimas en los ojos, disculpándose por algo que no tenía la culpa. Acepté su dolor y le ofrecí algo que Michael y Jessica jamás podrían enseñarle: resiliencia. Se convirtió en un faro de esperanza en medio del caos, recordándome que no toda la familia estaba contaminada por la avaricia. Mientras reconstruía mi círculo de seres queridos, también reorganicé mis finanzas y mi legado. Con la ayuda de mi abogado estratégico, revisé mis testamentos y herencias, protegiendo mi fortuna de nuevas amenazas. El dinero, antes objeto de codicia, ahora era una herramienta para garantizar la protección y también para apoyar causas verdaderamente importantes, como la investigación médica y la educación. La casa ganó más que cámaras y alarmas. Volvió a la vida. Contraté un servicio de jardinería para cuidar las rosas que mi esposo había plantado, y cada flor me recordaba que había ganado. No por odio, sino por inteligencia. La venganza silenciosa no se limitó al encarcelamiento de Jessica, sino al simple hecho de que yo estaba allí, viviendo bien. También empecé a permitirme pequeñas alegrías que antes habían quedado eclipsadas por la preocupación. Viajes cortos, largas lecturas, tardes enteras dedicadas a la música clásica que siempre había amado. Con cada experiencia reafirmaba la lección: envejecer no se trata de perder el control, sino de aprender a disfrutar la vida con más atención y un corazón más fuerte. Y por supuesto, permanecí alerta. Las cicatrices de la traición familiar no me habían vuelto ingenua. La diferencia era que ahora sabía exactamente dónde residían mis vulnerabilidades y cómo protegerme. El veneno en la copa de champán me había enseñado a no volver a beber sin prestar atención, pero también a brindar por la vida con mayor conciencia. Curiosamente, fue en este nuevo capítulo que descubrí algo aún más valioso que los $23 millones de la venta de la empresa: una sensación de paz. Paz por haber enfrentado la manipulación psicológica, superado la conspiración y demostrado que la ambición desenfrenada no me doblegaría. Esta tranquilidad no tiene precio, y es el mayor tesoro que atesoro hoy. Así, mi nueva vida se convirtió en un ejemplo, incluso para mí. Un recordatorio de que la justicia inesperada puede florecer en el momento en que decidimos no ser víctimas, sino protagonistas de nuestra propia historia, y que, incluso después de las peores tormentas, siempre hay espacio para un nuevo comienzo lleno de dignidad y fortaleza. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella fiesta de jubilación no fue solo el final de un ciclo profesional, sino el comienzo de una nueva conciencia. La copa de champán envenenada simbolizó mucho más que un intento de asesinato. Representó la codicia que puede corroer incluso los lazos más sagrados. Pero también reveló mi capacidad de perseverar y transformar el dolor en estrategia. La traición familiar fue un golpe duro, quizás el más doloroso que he enfrentado. Aún así, descubrí que es posible resurgir más fuerte cuando uno no se deja llevar por el resentimiento. La venganza silenciosa que elegí no fue impulsada por el odio, sino por la inteligencia. Demostré que subestimar a una mujer mayor puede ser el error más costoso en la vida para quienes recurren a la manipulación psicológica. Hoy sé que la ambición desmedida de Michael y Jessica no destruyó mi esencia. Al contrario, fortaleció mi propósito de vivir plenamente. Pagaron el precio de la avaricia, pero la recompensa de la resiliencia permaneció conmigo. Y cada paso que doy ahora es una celebración de la justicia inesperada y la libertad recuperada. La experiencia me ha enseñado algo valioso. Un verdadero legado no se compone de números en un balance, sino de ejemplos y valores transmitidos. Emma, mi nieta, será mi verdadera continuación. Heredará no solo posesiones, sino también la certeza de que el coraje y la dignidad valen más que cualquier fortuna. Este es el legado que deseo dejar. También aprendí que la seguridad no se trata solo de cámaras y alarmas, sino de tener claro quiénes somos y ser cuidadosos con quienes permitimos acercarse. Protegí mi hogar, sí, pero protegí mi corazón aún más, porque el veneno más peligroso no es el que se pone en un vaso, sino el que intenta infiltrarse en nuestra confianza.
No negaré que hubo noches difíciles, llenas de preguntas y lágrimas, pero cada una me hizo comprender que ser víctima es una elección. Podría haberme resignado al papel de una anciana indefensa, pero elegí ser la estratega que sobrevivió, resistió y prevaleció. Esta decisión cambió no solo mi destino, sino también mi forma de ver la vida. Subestimar a nuestros mayores es un error común, pero también es nuestra mayor oportunidad de sorprenderlos. Envejecer no significa ser impotente, significa acumular armas invisibles llamadas experiencia, memoria y resiliencia. Las usé todas, y así convertí el veneno en victoria. Hoy, al pasear por mi jardín, siento que cada rosa floreciente me recuerda que nada fue en vano. La fragancia de la vida es más intensa cuando aprendemos a regar nuestras propias raíces, sin depender de la aprobación de nadie. El silencio de mi hogar no es soledad, es libertad. Y si hay un mensaje que quiero dejarles, es este. Nunca dejen que la avaricia ajena determine el valor de su vida. Si intentan derribarlos, recuerden que tienen más fuerza de la que creen. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Y al final, vivir bien, con dignidad y paz, es la venganza más dulce de todas. Dime, ¿cuántas veces te has sentido infravalorado simplemente por tu edad, apariencia o circunstancias? La historia que acabo de compartir demuestra que, incluso ante la traición familiar, la conspiración y el intento de asesinato más brutal, aún es posible cambiar las cosas. El secreto está en no permitir que la avaricia ajena determine el valor de tu vida. Piensa un momento. ¿Qué copas de champán has tenido alguna vez en tus manos? Situaciones que parecían desesperadas, pero que, con inteligencia y serenidad, ¿podrían haberse convertido en una victoria silenciosa? Cada desafío trae consigo la oportunidad de demostrar resiliencia y revelar la fuerza que muchos creen que ya no poseemos. La vida, después de todo, es un campo de pruebas. A veces, quienes intentan manipularnos olvidan que las heridas nos fortalecen y que la justicia inesperada puede llegar en el momento más inesperado. Nunca dudes de tu capacidad para reaccionar, protegerte y construir un nuevo comienzo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que tuviste que demostrar tu fuerza cuando todos esperaban que te rindieras? Compártela en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros que enfrentan desafíos similares. Y no olviden, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse las próximas historias. Aquí siempre habrá espacio para la reflexión, el aprendizaje y las historias que demuestran que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, puede florecer con esperanza.